Y bueno, bienvenidos a todos. Seguimos con esta serie de webinarios organizado por el proyecto Poder de las Conexiones de la Universidad de Florida. Tengo el placer hoy de presentar a Galia Zelaya de EcoConsult y Fundación Innova y a Sabina Ribeiro de la Universidad Federal de Acre. Ellas van a conducir el webinario titulado ¿Estamos preparados para el 2026? Lecciones de Brasil y Bolivia sobre incendios forestales. Adelante, Galia, adelante, Sabina. Boas tardes, a Gália está compartilhando o slide, eu tenho que falar em português, tenho que me policiar. Gália, Galia, estás en mudo. é, Bueno, buenas tardes. Es un placer estar con ustedes hoy. Mi nombre es Galia Zelaya, soy ecóloga de bosques tropicales, trabajo en EcoConsult Fundación Innova, una organización dedicada a la gestión sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los bosques de Bolivia. Y trabajo en colaboración con instituciones académicas de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales, tanto de Bolivia como de Brasil y de Perú. Y es un placer estar aquí junto con la doctora Sabina Ribeiro de la Universidad Federal del Acre, eh, facilitando este webinar. Vamos a dar un pequeño contexto sobre lo que vamos a hablar hoy. Básicamente me voy a referir un poco a la situación muy general de los incendios. Sabemos que los incendios forestales en el mundo son cada vez más intensos y frecuentes y lamentablemente Latinoamérica no escapa a esta realidad, teniendo a Bolivia y Brasil en los primeros lugares en incendios forestales. Quisiera destacar dos aspectos de incendios forestales entre estos dos países transfronterizos. Bolivia y Brasil tienen una extensa frontera que hace muy permeable el tema de circulación del fuego. Quisiera referirme a un estudio que se realizó a partir de reportes nacionales de incendios de desastres en general, incluyendo incendios en la Amazonía, tomando en cuenta solamente el bioma amazónico, que muestran que los municipios que están en frontera, ¿no? En la frontera, digamos, Amazonía Sur, son los que presentan mayor frecuencia e intensidad de incendios. Este estudio ha sido realizado por un grupo de investigadores, 6 investigadores e investigadoras de Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador. Entre ellas, como coautoras, está la doctora Anel Encar, Sabina Ribeiro y mi persona. Y ahí les dejo el QR por si quieren profundizar más en el estudio. Como verán en este mapa, Bolivia presenta los municipios con una mayor intensidad y frecuencia de incendios, hecho que es muy preocupante debido al tamaño de Bolivia en relación a, a, a Brasil, ¿no? Bolivia es un país 7 veces menor que Brasil y entonces el tema de incendios es realmente preocupante. El otro aspecto al que me quería referir, que también es más global, es que a partir de estos incendios se generan emisiones de CO2. Resulta que un estudio o un reporte del estado de incendios del 2024 ha mostrado a Bolivia como
uno de los países que más emite CO2, estando en las emisiones del 2024 cuatro veces por encima del promedio histórico, en comparación a Bolivia, o digo a Brasil, que si bien ha aumentado en emisiones, pero estas emisiones han sido moderadas, solamente en 1.5 más o menos en relación a su promedio histórico. Entonces, esto solo muestra, digamos, el bioma amazónico. Sí, contaríamos, sí, con los otros biomas que son epicentro de incendios, históricamente, como la Chiquitanía, el bosque seco chiquitano de Bolivia, el Cerrado y el Pantanal. Esta situación se hace mucho más dramática. En las próximas presentaciones se van a profundizar estos temas. Pero no todo es malo. El 2025, interesante, pero han disminuido los incendios forestales. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué lecciones hemos aprendido para que tengamos mejores resultados? Y esta es una de las motivaciones de este evento. Y ahora voy a pasar la voz a Sabina, que nos va a hablar sobre los objetivos del webinar. Gracias. Obrigada, Gália. Então, como a Gália bem colocou, a questão do fogo vem sendo um desafio, né, crescente, e nesses últimos 20 anos, né, onde a gente pode ver que no Brasil e na Bolívia tem ocorrido diversos incêndios florestais, e aqui no Brasil, muito fortemente, nós vemos no bioma cerrado e também na Amazônia. A pergunta que a gente fica, né, e aí fazendo também um comparativo com a Bolívia, então, quais pontos fortes já foram desenvolvidos e quais desafios ainda enfrentaremos em 2026? Então, sabemos que temos fortalezas, temos avançado, mas sabemos que ainda temos muito por avançar. E esse ano de 2026 se fala sobre a questão do El Niño, né? O El Niño está vindo muito forte. Então, quais são os desafios que temos pela frente? Gália? Obrigada, Sabina. Então, agora, perdón, entonces ahora vamos a ver cómo se va a desarrollar el webinar. En principio, tenemos la participación de 4 distinguidos panelistas. Tenemos realmente el honor de tenerlos en este webinar. La doctora Anne Alencar, el licenciado Huáscar Azurduy, cada uno vamos a presentarlo personalmente. Está el ingeniero Abel Castillo y el doctor Armando Rodríguez Montellán. Entonces, cada uno de nuestros panelistas va a tener 10 minutos aproximadamente para presentar. Posteriormente a las presentaciones vamos a abrir para comentarios y preguntas a la audiencia, y finalmente vamos a hacer, digamos, la conclusión del webinar y el mensaje final. También les dejamos el sitio web de Innova Ecosconsul para información general. Dicho esto, paso la voz a Sabina, que nos va a presentar a nuestra primera invitada. Obrigada, Gália. Então, agora eu vou ter a honra, né, de apresentar a nossa primeira convidada, que é a pesquisadora Anne Alencar, que vai trazer para a gente uma fala, né, sobre o tema do fogo como acelerador de pontos de inflexão na Amazônia e no Cerrado. Então, Anne Alencar é diretora científica do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia, IPAM. Ela é graduada em Geografia pela Universidade Federal do Pará, possui mestrado em Sensoriamento Remoto e SIG pela Universidade de Boston e doutorado em Conservação de Recursos Naturais pela Universidade da Flórida, onde foi bolsista da NASA e da Academia Nacional de Ciência dos Estados Unidos. Há mais de 3 décadas, ela estuda a dinâmica do fogo, o desmatamento e a degradação florestal na Amazônia e no Cerrado, com foco nas suas ligações com as mudanças climáticas.
Em 2018, foi reconhecida pela Fire Magazine como uma das mulheres mais influentes do mundo na área de ciência do fogo. Ela co-lidera iniciativas Cerrado Incêndios do Mapa Biomas e desenvolveu tecnologias sociais para a governança ambiental, recebendo inclusive reconhecimento da Folha de São Paulo e o prêmio Veja-se. Anne também atua como membro do Amazon Science Panel, foi bolsista do programa Fulbright Amazônia e é uma das coordenadoras da Rede Observatório do Clima, tendo sido recentemente nomeada como uma das 14 líderes mulheres globais em aprendizado de máquina e observação da Terra pela Fundação Radiant Earth. Recentemente, foi pesquisadora visitante na Universidade da Flórida com a Bolsa Bacardi. Então, Anne, seja bem-vinda, tá? O palco é seu. Obrigada, Sabina. Obrigada a todos. Eu vou falar em português, né? Melhor? Fica menos confuso. Isso. É, então, eu acho que eu preciso que vocês me autorizem a compartilhar. Ya debe estar. Já? Ok. Então, eu trouxe para esse webinar uma assim, uma reflexão sobre fogo como vetor, né, do tipping point, do ponto de ruptura social ecológico, mas na realidade eu gostaria de começar falando sobre o que se fala em todas as mídias atualmente, né, que é a questão do El Niño. A gente sabe que o El Niño ele tem um papel super importante em relação ao que muda na Amazônia quando ele acontece. Ele é um fenômeno natural que deixa normalmente a Amazônia bem mais seca, ele ocorre a cada entre 2 e 7 anos, com uma média de 5 anos, e ele pode durar de 9 a 12 meses, às vezes podendo ser mais do que isso, né? Na Amazônia, normalmente, quando a gente tem um El Niño, a gente tem uma seca mais pronunciada, temperaturas mais altas, e isso significa mais fogo. E por que eu trago isso agora? Porque a gente realmente tem que se preparar para esse El Niño que se aproxima, porque nós tivemos um muito perto, né? Recentemente tivemos o de 2023, 2024, que, segundo o que foi registrado, nem foi um El Niño muito forte, né? Nós tivemos outros El Niños muito fortes, como 2015 e 16, 97, 98, 82, 83, né? E que esses El Niños muito fortes, eles aconteceram num clima, né, numa temperatura global que era muito diferente. Vamos dizer, o planeta estava menos quente. Então, isso traz um potencial de impacto para a Amazônia muito forte e principalmente no que diz respeito aos incêndios. E é sempre importante quando a gente fala de fogo, e aí eu faço é, essa reverência, né, ao fogo, porque o fogo é uma ferramenta super importante para as pessoas que vivem na região. Muitas pessoas só conseguem produzir, né, com o fogo. É também muito importante para alguns ecossistemas. Na Amazônia, e aqui eu coloquei só a Amazônia brasileira, mas a gente pode imaginar aqui a Amazônia, né, dos outros países também, é, é, é considerada dominada por florestas tropicais úmidas, e, e o fogo ele é um distúrbio que pode ocorrer naturalmente, mas de uma forma muito rara, né? Então, o intervalo entre o incêndio e outro natural deve ser muito longo, né? Então, tem modelos que predizem de 200 a 1.000 anos. E isso é importante, por quê? Porque quando a gente olha na realidade para
para os números do mundo, né? E esses números aqui que aconteceram depois do último El Niño, a gente vê que a Amazônia, ou as províncias ou os estados da Amazônia, né, são aqueles que estão ali no número um do ranking dos que mais queimaram, né? E um outro número muito interessante, que é esse número que está aqui do lado direito, né, na tela, mostra que se a gente espera que os Estados Unidos, que é um país dominado por tipo de vegetação, pelas florestas, né, que são florestas dependentes ali tem um regime de fogo mais frequente, e o Canadá também, queimando de 3 a 4 milhões por ano, em média, quando a gente olha para a Amazônia queima 8 milhões em média, né? Em 2024 queimou 16. E só de floresta, só de vegetação nativa, né, de florestal, queimou um pouco mais do que 6 milhões. Então, a gente está falando realmente de uma floresta que está sendo muito impactada pelos incêndios, e esses incêndios, eles escapam de de um uso. Então, o fogo, ele é uma ferramenta muito utilizada e basicamente, as principais fontes de ignição, saiu até um artigo recente sobre isso, que diz que 99% das fontes de ignição são humanas. Esse triângulo, ele mostra o papel das principais variáveis, né, que são responsáveis pelo regime do fogo e pelo comportamento do fogo. Mas eu vou dizer para vocês que a fonte de ignição é a principal, né? Porque é nela que a gente pode, realmente a gente pode controlar essa fonte de ignição. E esse é uma mensagem bem importante. Gente, eu não estou marcando meu tempo, alguém. Vanessa, você me dá um ou alguém pode me dar um sinal quando estiver bem perto de acabar, tipo uns 2 minutos, só para saber o quanto eu posso falar. E aí, Anne? Sabina, você. Tá. Então, esse slide ele mostra a situação clara, né? Em verde aqui, as barrinhas elas representam a área total queimada nos últimos 40 anos, né? Então, a gente tem em vermelho tudo aquilo que não é floresta que foi queimado, e em verde tudo aquilo de floresta que foi queimado, ou seja, os incêndios florestais. E a gente percebe que em alguns anos, né, ou grupos de anos, nós temos picos. E esses picos, eles representam, eles batem com os anos de El Niño. Mas quando a gente olha realmente para a distribuição, a gente vê que grande parte do fogo, ele acontece em áreas de uso antrópico, principalmente pastagem. Então, 95% de todo o fogo que acontece em áreas antrópicas, né, ocorre em áreas de pastagem, que é o principal uso da terra na Amazônia. Uma outra coisa interessante nesse gráfico é que no El Niño de 2023, 2024, né, para 2024 principalmente, quando a gente pegou realmente todo o impacto da seca do final de 2023 para 2024, grande parte queimou mais floresta do que queimou na Amazônia em vários anos, se a gente pega aqui o verdinho, né? E isso é bem interessante. Isso aqui são só os dados de incêndios florestais, isso aqui está saindo super do forno, né? E a gente vê que nos anos de Laninha, ou nos anos neutros, a gente tem incêndios florestais acontecendo, mas bem menos do que nos anos de El Niño. E, e o que a gente espera, né, é que, com uma variação muito grande, é, nós tenhamos realmente condições favoráveis para que tenhamos uma área queimada muito extensa. Então, para que isso não aconteça, a gente tem que trabalhar a, a gestão do fogo. E isso aqui só para trazer para vocês um pouco do impacto, né, que hoje a gente tem em torno de 6 a 7% das florestas da Amazônia brasileira queimadas pelo menos uma vez.
Só que um número muito alto é que 65% foi queimada pelo menos 2 vezes em 40 anos, o que é um retorno de fogo muito impressionante e deixa a floresta desse jeito. Então, claramente, o fogo ele é um vetor é um vetor do ponto de inflexão, né? E que ele acelera, acaba acelerando esse ponto de inflexão. Isso traz muitos problemas sociais, econômicos e na agenda de clima, por exemplo, que fala de RED, de pagamentos por serviços ambientais, de restauração, o próprio TFFF. Então, todas essas soluções que estão sendo pensadas para a floresta, né, elas são super impactadas pelo fogo descontrolado. Tem muitos desafios na agenda do controle dos incêndios, desafios financeiros, desafios de recursos humanos, né? A integração. Eu diria que a questão territorial, tamanho da área também, a falta de legislação em alguns lugares são alguns desses principais desafios. Mas eu diria que essa desconexão entre as diversas vamos dizer, diversas agências, né, de diversos níveis de governo, é um dos principais. Então, só para mostrar aqui para vocês, na Amazônia a gente fez esse trabalho recente, em que nós levantamos as principais dificuldades, desafios e como que cada estado da Amazônia brasileira tem se estruturado no que diz respeito à gestão do fogo e com isso, com esse mapa, a gente consegue ver que o fogo realmente é uma pauta de várias instituições, né? E que o território, o que vem do território é muito importante. Então, para terminar, é, eu volto para o Triângulo do Fogo, né, que a gente realmente consegue resolver esse problema ou amenizar esse problema do incêndio, do fogo descontrolado, se a gente conseguir controlar e reduzir as ignições, né, as fontes de ignição. Já que a gente não tem como controlar o El Niño, não tem como controlar a qualidade do material combustível, a gente tem como controlar o isqueiro, né? E isso é muito importante quando a gente tem junto com isso a ciência, que mostra a aonde são as áreas prioritárias, aonde está acontecendo mais fogo, né? Como que as agências podem trabalhar mais de forma conjunta, né? Com a questão do comando e controle também, né? Com o manejo de fogo colaborativo e trabalhando muito, muito a questão territorial, né? A questão territorial, o engajamento da sociedade é muito importante, principalmente nesse momento em que a gente tem aí um fenômeno que pode e vai impactar bastante a Amazônia. Obrigada. Anne, muito obrigada aí pela sua fala, foi muito esclarecedora. Tá, mas vou deixar para comentar e questão de perguntas mais para frente, né, seguindo o que a gente planejou no nosso seminário. Então, agora eu vou passar a palavra para a Gália, né, que vai trazer o nosso próximo palestrante, o Huáscar Azurduy. Gália. Obrigada, Sabina. Voy a presentar al licenciado Huáscar Azurduy, que va a presentar el tema Después del fuego, lecciones y acciones después de los mega incendios en Bolivia. Y me gustaría compartir un poco el currículum del licenciado Huáscar Azurduy. Huáscar realizó expediciones de investigación zoológica y paleontológica en el Museo de Historia Natural Noel Kent Mercado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz, Bolivia. Además, ha dictado cátedras en paleontología, evolución, geología, etología y etnopsicología, agua y ambiente, también en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Además, ha trabajado en el Instituto Marino Costero de la Universidad de Alaska en Estados Unidos y algo muy importante, ha fundado e impulsado la revista científica Kempfiana,
que es un poco la bandera científica de la Universidad Gabriel René Moreno. Ha publicado artículos científicos, trabajos divulgativos y libros en evolución e historia natural. Ha sido gerente en la Fundación Natura Bolivia y actualmente dirige el programa de estudios y la unidad de conservación y restauración en la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano. Entonces, adelante, Huáscar, ¿quieres que haga suba tu presentación o prefieres hacerla Yo la subo. Gracias, positiva? gracias, Galia. ¿Me confirma si se ve? Sí, tal vez excelente. Ok. No, gracias, gracias nuevamente. Y un saludo a todos, a todas. Bien, yo le voy a presentar a don Teodoro Cambará. Es un chiquitano que en esta imagen nos muestra muy orgulloso su chaco, es decir, un espacio donde cultiva arroz, por ahí caña, algo de yuca, plátano, en fin, distintos alimentos. Eh, Don Teodoro tiene muy presente en su memoria los eventos que se desarrollaron en el 2019, ¿no? Incendios importantes que no solo amenazaron su Chaco, sino su propia comunidad. Una comunidad que la vemos ahí en el mapa, marcada con una estrella, se llama Ascensión de Macoñó, y que se ubica en un área natural de manejo integrado que se llama Laguna Marfil. Su comunidad y otras del área, alrededor de unas 10 comunidades, se vieron afectadas por los incendios forestales de ese entonces, ¿no? En un escenario mayor como el bosque seco chiquitano que tiene más de 20 millones de hectáreas, ¿no? En el caso concreto de esta zona, del área de Laguna Marfil, más de 22.000 hectáreas fueron quemadas. Los impactos que se registraron en estas comunidades, y esto lo sabemos en estudios como el que ven ahí en la imagen, es simplemente un ejemplo, ¿no? Basado en encuestas que se realizaron en las 10 comunidades y donde se les consultó, ¿no? ¿Qué impacto sintieron producto de estos incendios? Un 40% indicó, ¿no? Un 40% de los encuestados, de que sintieron reducción en sus ingresos económicos, en la producción de alimentos, muchos se privaron del trabajo, no pudieron acceder al trabajo. Se contaminaron sus fuentes de agua y se quemaron valores turísticos. Pero no solo fueron incendios, también sintieron sequía. Además, en sus cultivos se manifestaron plagas, falta de semilla y empobrecimiento de los suelos. Entonces, esos factores combinados, es decir, una sinergia entre incendios y sequía, afectaron la producción agrícola, la disponibilidad de agua y pasto para la ganadería, la reducción de ingresos, la caída del turismo y deterioro en la salud humana, con distintos síntomas. Y no voy a ir a los detalles, pero es algo que los comunarios, los vivientes en comunidades como las de Don Teodoro, sintieron ese tipo de impacto. Ahora bien, las comunidades hicieron esfuerzos para tratar de hacer algo al respecto, pero en general vieron rebasados sus esfuerzos, dada la magnitud de los
incendios como tal. Otro tipo de impacto que registramos por ahí y que los compartimos como ejemplos nada más. En este caso, en otra comunidad, en la zona central de la Chiquitanía, en una comunidad que se llama Santa Rita. En este caso, luego de incendios forestales que amenazaron a la comunidad, que afectaron a la comunidad, alrededor del 50% de las familias salieron de la comunidad a buscar fuente de trabajo en otra zona. Eso implicó en la práctica que la comunidad de alguna manera se disgregue, pero no solo como una cuestión social, sino también familiar, porque muchas familias se separaron producto de esos eventos, ¿no? Que afectaron, reitero, social y familiarmente. Entonces no nos extrañe, ya si hablamos de impactos económicos, que en general, y este es un ejemplo de un estudio en 60 comunidades chiquitanas, ¿no? Un estudio impulsado por la FCBC, o por la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, en el que un estudio de Villarruel, el 2020, indica de que en términos de pérdida de capital natural, el mismo estuvo en un orden de 350 millones de bolivianos. La pérdida de capital cultural, si hablamos de fauna, de valor cinegético, de cacería, estuvo en el orden de 37 millones de bolivianos. Pérdida en el capital financiero en alrededor de 40 millones de bolivianos, que en total, solo en estos tres ámbitos, hacen alrededor de unos 430 millones de bolivianos de pérdida en estas 60 comunidades en un término, en un monto global o general. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante esta situación? Aquí no tenemos que perder de vista el trabajo de Elinor Ostrom, una premio Nobel que registró alrededor del mundo cientos y cientos de ejemplos de comunidades que resolvieron sus problemas basados en acuerdos locales y tomando en cuenta sus propias instituciones o instancias locales. El mensaje que nos dejó básicamente Elinor Ostrom es que no hay necesidad de crear nuevas instituciones, sino básicamente tomar en cuenta y considerar las que ya existen legítimamente, ¿no? Entonces, considerando eso, de manera general, tuvimos los primeros acercamientos con comunidades que se vieron afectadas por estos eventos y que, al margen de entender el impacto como tal, tratamos de sintonizar con sus expectativas, sus necesidades y su vocación como comunidad o como comunidades. En este caso estamos en la imagen que ven en Ascensión de Macoño, que es la comunidad de Don Teodoro. Ahí está el técnico interactuando con la comunidad y tratando de entender lo que les comentaba. Producto de estos acercamientos es que tomamos conciencia, una mayor conciencia, de instancias locales como los cabildos indígenas, que son espacios donde toman decisiones y se reúnen y deliberan, en fin. Entonces, fue un espacio donde trabajamos y desarrollamos acciones. Tomamos conciencia también sobre sus recursos naturales que por ahí no los teníamos muy en el radar. De ese modo es que llegamos a la mangaba, un fruto silvestre que en su momento los apoyamos para que lo desarrollen y conviertan y procesen la pulpa y los conviertan en distintos productos que llegan a distintos mercados. Mercados que están en proceso de evolución y demás, pero ya hay una actividad en curso. Tomamos conciencia también de espacios que para ellos son importantes, como estas parcelas,
en la comunidad de Ascensión de Macoñó, de alrededor de 100 hectáreas, donde además de mangaba, existen otros frutos, ¿no? El cinini, cusicito, el mochocho, mururé, etcétera, etcétera. Y además también existen fuentes de agua natural, importantes en términos de seguridad hídrica. Apoyamos también a las comunidades involucradas en el proceso a instalar, mejorar, en fin, sus sistemas de agua, o habilitar o mejorar estanques o atajados, como se les llama acá, también buscando, tratando de apoyar en la seguridad hídrica. Les ayudamos también a recuperar chacos que estaban abandonados, pero no solo para que cultiven una cosa, sino para que diversifiquen y puedan cultivar distintos productos, ¿no? Como los que vemos ahí. Ya sea caña, ya sea plátano, ya sea yuca, maíz, en fin. Y ahí otra vez nos encontramos con don Teodoro mostrándonos orgulloso algo de sus productos. Pero no solo bastó tomar en cuenta la parte productiva o de seguridad hídrica. Vimos que muchas comunidades estaban débiles en su capacidad de gestión, es decir, en la práctica no tenían, por ejemplo, sus personerías jurídicas, que equivalen a tener carnet de identidad o al DNI. Sin eso no pueden acceder a oportunidades como proyectos que vienen desde el Estado. Entonces, nos propusimos sobre la marcha ayudarles a reconstruir o construir sus estatutos, sus reglamentos, que son parte de los requisitos para que puedan tramitar y gestionar esos carnets de identidad que les posibilite acceder a nuevas oportunidades. Entonces, a modo de reflexiones finales, esta acción integral, en términos de restauración, tiene impactos que van más allá de la socioeconomía. Se relacionan con la resiliencia, el género, soluciones basadas en la naturaleza, territorio, prevención, conservación, capacidad de gestión, seguridad hídrica, alimentaria, emprendimiento comunal, que repercute en conjunto no solo en la recuperación, sino también en el desarrollo comunal. Y bueno, finalmente, y pasa algo con esto que no quiere pasar, pero ahí está. Como puntos finales y producto de la reflexión que hemos tenido en esta experiencia. El problema central no son los incendios forestales como tal, sino las falencias en la parte preventiva y normativa que los facilitan. Los incendios pueden interactuar con la sequía y generar un impacto mayor en distintos ámbitos. La normalización de los incendios puede instalar lo que hemos terminado denominando la cultura de la bomberización. ¿Qué es eso? Nos hemos encontrado con comunidades que están diezmadas en su capacidad productiva, pero que tienen excelentes bomberos y que gradualmente han sustituido los asadones por los pulaski o los matafuegos, en fin. Entonces, hay comunidades donde tienen grandes capacidades para apagar incendios, pero tienen sus chacos abandonados. Y esa especie de síndrome por ahí no solo pasa en comunidades, sino también en la sociedad en general o incluso en nuestras instituciones, que automáticamente nos preparamos para apagar incendios, cuando deberíamos pensar más en cómo evitar los mismos. Entonces,
Está bien atender los incendios como tal, pero deberíamos abocar esfuerzos muy importantes para evitarlos. Transitar del conocimiento a las decisiones en restauración implica trabajar con personas que tienen sus realidades propias y es todo un desafío en sintonizar genuinamente con sus intereses y expectativas. En nuestra experiencia implica esfuerzos adicionales importantes, pero valen la pena. Es lo que pueden lograr resultados significativos. Luego, el conocimiento debe sustentar las decisiones y acciones, ¿no? Además de políticas públicas. Pero tampoco la idea es esperar a tener la ciencia perfecta para tomar acción. Ahí el principio precautorio siempre va a ser una alternativa. Luego, toda acción integral debe reconocer las instituciones y formas de organización local. Ese es un aspecto importante en este tipo de proceso. En suma, ¿no? Estas acciones integrales, sintonizadas con los intereses y vocaciones de las comunidades, pueden convertirse en una oportunidad para el desarrollo local y que incida, reitero, no solo en la socioeconomía, sino en la conservación, género, territorio, emprendimientos locales, etcétera, etcétera. En perspectiva, esta mirada y en nuestra experiencia como Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, la crisis puede ser una oportunidad o puede convertirse en una oportunidad de desarrollo para las comunidades locales. Gracias. Tu micrófono, Galia. Muchas gracias, Huáscar. Vamos a pasar rápidamente a Sabina para presentar a nuestro próximo panelista. Perfeito, Gália. Então, agora a gente vai ter a honra de receber aqui a Abel Castilho, né? A Abel vai estar apresentando sobre a preparação das ações de prevenção e controle de incêndios florestais na Bolívia para 2026. O Abel Castilho Linares é engenheiro florestal e mestrando em gestão e auditoria ambiental, atualmente na fase de escrita da tese. Ele atua como técnico de apoio na Autoridade de Fiscalização e Controle Social de Florestas e Terra, onde participou da elaboração do Plano de Ação Institucional para Prevenção, Preparação e Resposta a Incêndios Florestais. Possui experiência em gestão ambiental, qualidade ambiental, áreas protegidas e pesquisa florestal, adquirida tanto em instituições públicas quanto acadêmicas. É bombeiro paraquedista florestal, certificado pela Brigada Civil SAR do Brasil, Mercosul, e instrutor para bombeiros com fogo real nível 1. Além disso, recebeu formação especializada em incêndios florestais e gestão de emergências por instituições como o Serviço Florestal dos Estados Unidos, Academia Nacional de Bombeiros do Chile e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, integrando experiência técnica, operacional e institucional para fortalecer a gestão de incêndios florestais na Bolívia. Muito bem, Abel. Agora o palco é seu. Muchísimas gracias. Permítanme compartir la diapositiva. Bueno, muy buenas tardes. Quiero comenzar mencionando lo siguiente, ¿no? Que Bolivia enfrenta y ha enfrentado todo este tiempo los mayores desafíos medioambientales y lo que venimos a plantear hoy es el cambio de visión, ¿no? Con una pregunta real y esta pregunta real tiene una respuesta real también, que es, estamos haciendo prevención real. Y repito mucho la palabra real porque eso es lo que nos interesa, hacer algo que funcione, hacer algo que quede, y es lo que venimos a hablar. La gestión preventiva de incendios forestales a nivel institucional, como lo que venimos haciendo como ABT, y aprovecho para mencionar que la ABT es la Autoridad de Bosques y Tierras a nivel nacional, entonces tenemos tuición para poder
fiscalizar, controlar todo lo que viene relacionado al bosque y en específicamente en este caso, quemas de incendios forestales, ¿no? Quiero dar un pequeño pantallazo sobre la evolución del que nosotros como institución tenemos a nivel nacional. Y quiero que todos entiendan que al tener una diversidad ecológica y productiva, porque justamente Bolivia está en el centro, es el corazón de Sudamérica, tiene muchísimas realidades. Hay Amazonía, hay Chiquitanía, hay Chaco, Valle, Altiplanos, Yungas, etcétera. Y eso nos hace tener diferentes aspectos en relación a los riesgos de incendios que hay en cada uno de estas zonas. Y aquí hay un punto interesante que es la variable crítica por ecosistema. Tenemos diferentes comportamientos de fuego y vulnerabilidad. No va a ser lo mismo que se queme la Amazonía, que se queme el Chaco. Y por tanto, tenemos diferentes prácticas productivas y dinámicas socioeconómicas. Tuvimos una pequeña visita a diferentes zonas de recurrencia en nuestro país y nos hacían mención, por ejemplo, los vivientes de Patcaya, que es un pueblito que está en Tarija, que ellos no utilizaban mucho el fuego o la extensión para poder quemar no era grande, pero lo que ellos querían preocuparse o querían tener un poco más en cuenta era la realidad hídrica de la zona y la pérdida de esta capacidad hídrica por los incendios recurrentes en su zona. Diferentes cosas nos comentaban los que vivían en la zona de la Chiquitanía, que ellos decían que sí habían extensiones grandes de incendios y que esto estaba afectando obviamente sus sistemas productivos. Entonces, cada uno de estos puntos que les menciono da una necesidad y esta necesidad es que cada una de estos departamentos tienen diferentes formas de ver el tema del fuego y requieren diferentes alternativas también para poder manejarlo. Les voy a hablar un poco de la evolución de nuestro marco institucional como ABT, haciendo los análisis de diferentes planes de acción y de cómo se ha manejado la normativa. Tenemos en cuenta que el control de quemas y las sanciones ha estado siempre presente, quizás con algunos inconvenientes como que la multa era muy pequeña y luego ahora la multa es muy grande al nivel de que son millonarias, pero hicimos una evolución normativa con referente al manejo del fuego. Hay directrices técnicas, hay decretos supremos y hay leyes que hacen mención a cómo se debe manejar el fuego. Muchas de estas no están con una reglamentación, pero se está trabajando en esto para poder revisar porque entendemos eso. Una normativa no tiene que ser específicamente a nivel departamental, sino tiene que ver todos los matices de todos los departamentos, porque como les digo, somos el corazón de Sudamérica y por ende tenemos diferentes influencias, diferentes ecosistemas y diferentes prácticas que tenemos que tomar en cuenta. Hoy por hoy, nuestra institución ve la gestión preventiva de incendios forestales, haciendo prevención real, lo que empecé diciendo. ¿Por qué digo prevención real? Porque al escuchar cada una de las necesidades de estas comunidades, nos damos cuenta que son, como mencionaba Elise en Huáscar, tienen diferentes prácticas, se reúnen en consejos para poder debatir como comunidad qué es lo que van a realizar, por ejemplo. Y eso es importante escucharlos a nosotros como autoridad porque nos dice qué parámetros debemos seguir para, en base a información científica, poder gestionar la prevención de incendios específicos en cada territorio. Y bueno, les voy a dar 3 puntos que son la transición del enfoque. Nuestra evolución ha sido de la respuesta a la emergencia hacia la prevención estratégica, escuchando, identificando a los diferentes actores en los municipios recurrentes, por ejemplo. Ahora tenemos directrices e instrumentos vigentes que regulan las actividades de las quemas y lo que nosotros queremos es fortalecer aún más las capacidades del Estado en la autorización, monitoreo y fiscalización de incendios forestales y quemas, que es lo que nosotros realizamos. Tenemos fortalezas institucionales y tenemos desafíos estratégicos en este 2026. Como fortalezas institucionales tenemos un marco regulatorio e instrumentos técnicos vigentes que se pueden verificar en las directrices que la ABT da. Tenemos una capacidad instalada de monitoreo satelital y alertas en tiempo real. Ojo, hago un paréntesis aquí porque nosotros como ABT trabajamos bajo lineamientos del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente y, por ejemplo,
estos monitoreos satelitales lo hace la Dirección Forestal, específicamente el CIMBE, que es una plataforma que lanza estas alertas, ¿no? Tenemos experiencia acumulada en procesos de fiscalización, sabemos dónde son las zonas más recurrentes, sabemos dónde tenemos que ir a incidir para que obviamente esta recurrencia pueda bajar. Y tenemos una planificación predial, es decir, sabemos dónde hay quemas que son autorizadas. Y hago una aclaración, actualmente la ABT no está autorizando ningún tipo de quema por una resolución de pausa que hay a nivel nacional. Pero también como tenemos fortalezas, tenemos desafíos que tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, uno de esos es consolidar una prevención que sea adaptada a toda la vulnerabilidad de cada ecorregión. Lo vuelvo a mencionar, no es lo mismo hacer una gestión en el departamento de Santa Cruz que en el departamento de Tarija, o Beni, Pando, Chuquisaca, La Paz, etcétera. Son diferentes realidades y estamos yendo a cada uno de estos puntos para poder ver y empaparnos cuál es la realidad. Queremos reducir la ocurrencia de quemas no autorizadas, fortalecer nuestras capacidades locales porque la ABT cuenta con unidades descentralizadas en todo el territorio nacional. Queremos fortalecer, aparte de estas capacidades locales, con los actores que están en el lugar, darles algunas alternativas productivas para disminuir gradualmente la dependencia del fuego, porque sabemos y vemos el potencial que hay para poder trabajar esta biomasa, que no solo sea quemarlo, quizás sea convertirlo en abono, quizás sea convertirlo en carbón, etcétera. Entonces es lo que queremos hacer. Y esto no va a ser posible sin la coordinación interinstitucional. Gobiernos autónomos municipales, departamentales, instituciones del Estado e incluso actores como la academia. Nosotros no podemos hacer nada si es que no tenemos la información científica de la academia. No podemos hacer nada si no tenemos la información que ya tienen las ONG, sin el apoyo de entidades como las plataformas, sin bomberos voluntarios que están en terreno y nos dicen qué es la realidad de la zona, etcétera. Entonces, queremos trabajar y estamos trabajando en coordinación interinstitucional. Y voy a ir con mi última lámina que hace el enfoque tridimensional. Hablaban sobre el triángulo de fuego. Yo les voy a hablar sobre el triángulo de nuestra prevención. Esto no es algo inventado. Científicamente está comprobado, hay normativas. Nosotros nos estamos basando en los lineamientos que da la NWCG, la National Fire Protection Association de Estados Unidos. Y prácticamente son tres ejes, ¿no? La normativa, la parte educativa y cómo vamos a hacer ingeniería. Y estos tres puntos nos van a dar una prevención real. En la parte normativa queremos hablar sobre la autorización prediales diferenciadas, o es lo que estamos haciendo. Hacemos fiscalización y monitoreo continuo y tenemos un régimen sancionatorio conforme al Decreto Supremo 071, que es justamente nuestro régimen de sanciones. Tenemos educación, o queremos hacer educación específicamente en comunidades recurrentes, etcétera. Queremos enseñar a que estas personas tengan acceso a datos climáticos, sistema de alerta, y hay instituciones como ONGs que lo están haciendo y lo están haciendo perfectamente y muy bien. Queremos incorporarnos al trabajo para ver en qué podemos ayudar nosotros como institución. Y obviamente fomentar la corresponsabilidad comunitaria. Por último, la ingeniería. Queremos empezar a trabajar mucho más la información científica. ¿Hacemos cortafuegos? Sí, nos parece perfecto, pero ¿qué distancia real tenemos que dejar entre nuestro desmonte y el bosque que no se ha tocado? ¿Cuál es el poder calorífico de esta vegetación en la Chiquitanía, en la Amazonía, en Tarija, en el Chaco, etcétera? Entonces, todo esto para poder impulsar alternativas también productivas que sean viables y bajar la disminución y la dependencia del uso del fuego. Les agradezco muchísimo. Mi nombre es Abel Castillo y si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a poder responderla. Les agradezco. Muchísimas gracias, Abel. Vamos a pasar rápidamente a la próxima presentación. Te dejo, Sabina, porfa. Então, agora nós vamos para a próxima apresentação, que é com Armando Rodrigues Monteliano. Eu achava até que era você que ia falar dele, Gália, mas eu posso. Voy a presentar, sí, puedo hacerlo. Entonces, el ingeniero Armando Rodríguez va a hablar sobre monitoreo, innovación y tecnología en la prevención y control de incendios en Bolivia.
Armando Rodríguez es ingeniero forestal de formación con maestría en geoinformación de recursos naturales y medio ambiente. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de modelamiento geoespacial en los campos de riesgos de incendios, dinámica de deforestación y degradación forestal, además de procesamiento de Big Data en la nube. Es docente de posgrado en varias universidades nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos en geomática aplicada de la Fundación Amigos de la Naturaleza y también es docente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, impartiendo conocimientos en modelamiento ambiental, procesamiento avanzado de imágenes satelitales. Además, es coordinador de la Red Latinoamericana de Teledetección e Incendios Forestales. Adelante, Armando. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Galia, por la presentación y primero gracias por invitarme a compartir y estar con ustedes en este espacio tan interesante. Bien, entonces como ya decía Galia, yo voy a mostrarles rápidamente qué es lo que esperamos que en los próximos años nosotros como país tengamos la oportunidad de tener acceso a información con la idea de planificar y llegar a un punto en el que podamos nosotros de alguna forma ir mitigando estos impactos, ¿no? Hablando de los incendios forestales, ¿no? Entonces, afortunadamente en nuestro contexto existen actualmente oportunidades bastante interesantes respecto a poder acceder a algoritmos o capacidad computacional o de modelos bastante robustos con la idea de generar información para la planificación y prevención de incendios forestales. Entonces, antes de comenzar, tal vez algo para el contexto es que en Bolivia históricamente se han dado eventos de gran extensión, de grandes dimensiones respecto a incendios. Aquí tiene una gráfica que separa la actividad a nivel mensual desde digamos, el registro último de evento en nuestro país desde el 2019 a la fecha, ¿no? Donde encontrarán ustedes aquí rápidamente que el 2024 ha marcado hito en la ocurrencia de incendios, ¿no? Es decir, fuego en bosque. Lo que también van a ver es que en las condiciones año a año suelen cambiar, es decir, aquí se habla de patrones estacionales respecto a la ocurrencia de incendios y digamos, en los últimos años ha existido esta extensión sobre lo que se conoce como época de quemas, ¿no? Es decir, en nuestro contexto estamos hablando de junio, julio, agosto hasta septiembre. El 2024 ha iniciado en junio y se ha extendido a noviembre, es decir, hemos tenido una apertura con 2 meses, ¿no? Alrededor de, ya cuantificándolo bien, 40 días adicional, ¿no? En lo que normalmente se registraba como unos meses de ocurrencia de incendios. Esto aparte de la magnitud que ya se han reportado no solamente en nuestro país, sino en nuestro contexto, ¿no? Y bueno, hay una suerte ahí también de extensión y movimiento, es decir, que se están trasladando a meses más eh, húmedos, ¿no es cierto? Que está con la condición de sequedad, ¿no? Es decir, tenemos meses que ahora son más secos y obviamente son propicios a la ocurrencia de incendios, por lo tanto esta estacionalidad del fuego se extiende, ¿no? Se ve como apertura para esas condiciones. Es importante también, para entender todos estos procesos que se están hablando hasta ahora, ¿no es cierto? No podrían ser visibles sin una acumulación de información. Entonces, en los últimos años se está recopilando esta información para justamente entender estos procesos. Mientras más información tengamos a lo largo de los años, mucho más vamos a poder modelar hacia el futuro. Aquí, por ejemplo, tengo una separación por décadas de recurrencia de incendios y lo que van a ver en los primeros mapas es que la recurrencia del fuego se restringía
a unidades o a ecorregiones que son dependientes del fuego, es decir, son resilientes a la ocurrencia del fuego. Estamos hablando de básicamente el Lavalladoy acá y el Cerrado en nuestro país. Entonces, digamos así, en estas regiones era como, entre comillas, normal la ocurrencia del fuego, porque bueno, esa vegetación está adecuada a esos regímenes, ¿no? A tener una cierta intensidad y además una cierta periodicidad. Pero a partir del 2001, ¿no? Donde ya la mayoría de los sensores como MODIS y digamos la apertura a nivel de monitoreo se abre, empieza a modificarse progresivamente esta condición, es decir, sale de estos ecosistemas que estaban adaptados a esas condiciones a otros ecosistemas que no están adaptados. Entonces, aquí está el punto de quiebre, es decir, si el fuego entra en un tipo de vegetación que no está adecuado, aquí los impactos van a ser realmente irreversibles, ¿no? Entonces, el 2024, que es básicamente este último slide, donde está el periodo 2019 también registrado y el 2024, que si ustedes lo ven aquí en la superficie, justamente son los hitos que salen del récord. El 2024 ha sido principalmente en bosque y en bosque que no está realmente adaptado a esto, es el bosque amazónico, está en el norte de Santa Cruz. Esta ocurrencia del fuego hace que este tipo de vegetación que no está adaptado al fuego sea mucho más susceptible a que nuevamente en un posterior evento entre el fuego. Y la severidad del fuego en este tipo de condiciones va a ser mucho más drástico. ¿Por qué? Porque una vez que entre el fuego, cambia las condiciones en estructura y composición de la vegetación y las primeras especies que entran ahí son de rápido crecimiento y van a ser combustibles livianos. Esto hace entonces que si el fuego entra nuevamente aquí, esto se va a propagar muy rápidamente. Entonces aquí un ciclo de degradación en estos ecosistemas. Esto va a estar exacerbado en las condiciones de niño que probablemente vamos a tener en finales de este año o inicios del 2027, es lo que se pronostica, ¿no? Entonces aquí tengo otro slide que, digamos, si sale un poco de lo que normalmente se muestra, que es la superficie de áreas quemadas. Aquí mostramos las condiciones a nivel atmosférico, ¿no? Es decir, la parte de emisiones. Entonces vamos a mostrar una condición 2019-2023 como el antes del gran evento que hemos tenido el 2024. Y en rojo van a ver las mayores concentraciones registradas de emisiones, incluso mucho más que el 2019, donde se hablan de los incendios en la Chiquitanía de sexta generación. ¿Por qué? Porque el fuego en este 2024 ha entrado a biomasa bastante densa, ¿no? A bosques amazónicos donde tenemos la mayor concentración de biomasa y esto se ha transformado en las emisiones que se han registrado a nivel atmosférico. Entonces, aparte de el daño que hemos tenido a nivel de ecosistemas o vegetación en nuestra región, el aporte que tenemos a nivel de cambio climático también es significativo, entrando a mostrarles entonces que estamos dentro de un círculo vicioso, donde más incendios van a dar más condiciones a que tengamos nuevamente incendios en nuestra región. Esto es bastante preocupante, entonces por eso estamos hablando del niño que justamente ha sido impulsado en este tipo de patrones. Si esto lo vemos más a largo plazo, ¿qué esperaríamos en los próximos años? Es que cada vez más vamos a tener mayor incremento de temperatura, por lo tanto menos precipitación, la vegetación va a estar mucho más seca, esto obviamente se va a traducir en eventos mucho mayores, muy parecidos a los que hemos tenido el 2024, ¿no? Y como decía Anes, teniendo los recursos aquí disponibles, digamos, para tratar de atender estos incendios, si no hablamos de prevención y planificación, realmente no vamos a poder contener estos incendios. Eso nos ha mostrado, o de eso hemos aprendido, por ejemplo, el 2024, donde la única posibilidad de sofocar estos incendios del 2024 ha sido la lluvia. No había fuerza humana para que controlemos estos incendios o estos mega incendios del 2024. Entonces, si no hablamos de prevención, definitivamente, teniendo los recursos disponibles que se tengan, no va a ser posible contener los incendios. En el monitoreo, entonces, tenemos tres momentos en los cuales vamos a acumular esta información con la idea de generar conocimiento para la gestión de incendios. Está la parte de antes, que es lo más importante, la prevención, que se alimenta de los otros estadios. Es decir, antes vamos a poder ver cuáles son las condiciones que han favorecido los incendios anteriores, es decir, conocimiento aquí entre el anterior para mostrarnos qué es lo que vamos a esperar hacia el futuro.
El durante, básicamente, focos de calor cuando el fuego está en este momento presente en nuestros ecosistemas. Posterior a estos son el monitoreo después, donde cuantificamos el área quemada, vemos los impactos en la vegetación, ¿no es cierto? Si hay recurrencia, cuáles los regímenes de fuego. Y estos dos momentos alimentan la parte de prevención, es decir, cómo vamos a entender estos ciclos, lo que mismo que les mostraba en las láminas que se han extendido desde 1985. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para tratar de evitar estos eventos, ¿no? Entonces, en nuestro contexto principalmente y a nivel Sudamérica se está hablando de lo que es manejo integral del fuego. Es decir, el uso del fuego para combatir el fuego. Es un cambio de paradigma en el cual necesitamos primero atender, es decir, movernos en la parte de prevención, ¿no es cierto? Porque aquí entran los sistemas de monitoreo de alerta temprana. Actualmente, digamos, eso es lo que estamos impulsando nosotros a nivel regional. Actualmente, solo con monitorar la actividad del fuego se denomina sistema de alerta. En realidad tenemos que hablar mucho más antes, ¿no? O sea, antes de que realmente el fuego se inicie, debemos tener ya las herramientas como para planificar qué es lo que va a ocurrir en un determinado territorio. Entonces, esto es bastante importante con la idea de tener en mente que vamos a recurrir a menos recursos en este momento y vamos a evitar realmente la ocurrencia de los siniestros o el impacto negativo en nuestros ecosistemas. Entonces ahí también entra el rol de la respuesta, es decir, no puede estar aislado, es decir, una vez que tenemos los eventos en alguna región, tenemos que contenerlos en los primeros momentos del inicio del fuego. Entonces, aquí por eso la Fundación Amigos de la Naturaleza está formando a comunidades para que tengan estas herramientas y atiendan en primera medida, no es de primera respuesta a estos incendios antes que realmente escalen a niveles que realmente no se van a poder contener. La información que se pueda tener luego de los eventos permite planificar medidas de remediación o de recuperación de estos ecosistemas, ¿no es cierto? Les daba el ejemplo de que el fuego que ha entrado a vegetación que antes no se había quemado, cambia las condiciones en cuanto a la estructura y composición, las hace más susceptibles a eventos. Entonces, si no tenemos estas evaluaciones históricas, realmente no vamos a entender qué es lo que esperamos para los próximos años, ignorando que antes ha habido incendios y actualmente les hace mucho más susceptibles que otros ecosistemas. Entonces, esa conexión es muy importante tenerlas en un sistema real de monitoreo. Ahora, aquí les traigo solo como para ejemplificar lo siguiente. Con focos de calor, nosotros hemos pasado de trabajar con MODIS desde el 2012 a actualmente con una mejor resolución. Es decir, podemos ver con más detalle la ocurrencia del fuego, pero no es suficiente. Hemos visto que en estos incendios del 2024, en esta región densa o de vegetación bastante densa, esta misma condición de incendios de subdosel, es decir, por debajo de las copas, limita la detección, es decir, no podíamos anticipar el fuego por donde se estaba moviendo porque era bastante densa la vegetación. Esto más las limitaciones de tener atmósfera contaminada reducía la detección. Entonces, esto hace que ese desfase temporal ya en las medidas de control, ¿no es cierto? Porque es una herramienta fundamental para en ese momento tomar acciones de dónde vamos a atacar, cuáles son los puntos donde se está propagando el fuego, podamos nosotros atender y mitigar realmente estos impactos, es realmente limitante. Entonces, aquí juega tenemos que buscar nosotros algunas alternativas que muestren con mayor certeza la ocurrencia del fuego y en campo es donde se puede recopilar esta información para que se puedan mejorar estas limitaciones que lo tenemos a nivel tecnológico por ahora, ¿no? Entonces, en un sistema de monitoreo, básicamente hablamos de estos tres pilares, ¿no es cierto? Para que realmente sea funcional, es decir, información, lo estamos recopilando de imágenes o sensores remotos, lo que se conoce como teledetección, la parte de monitoreo anticipado, digamos, antes de que realmente sucedan los eventos, es fundamental para tomar medidas de control y la coordinación, ¿no es cierto? Existen diferentes otras plataformas en Latinoamérica, por ejemplo, que generan esta información y que otras plataformas generen esos datos no es malo, ¿no? Es decir, no es que van a duplicar esfuerzos, más bien se deben complementar, es también donde estamos transitando. Mientras más información tengamos acumulada para tomar decisiones, vamos a poder tomar mejores decisiones reales en el momento de la ocurrencia de estos eventos, ¿no? Hablando de las condiciones que se vienen,
2026 y 2027, vamos a tener sequías prolongadas, no va a ser en todo nuestro territorio. Ya sabemos que las condiciones de vegetación van a estar mucho más secas por el incremento de temperaturas o lo que se denominan como olas de calor. En nuestro histórico sabemos dónde están estas regiones, entonces es atender en prioridad estas regiones. Nosotros como Fundación Amigos de la Naturaleza también tenemos mapeado estas regiones donde actualmente estamos involucrados en todas estas medidas de prevención y también formación de brigadas comunitarias para justamente atender esto. Ahora, pero esto requiere también un cambio de paradigma, ¿no? O sea, para que realmente esto funcione necesitamos pasar de solamente monitorear la actividad del fuego a poderlas anticipar. Entonces aquí necesitamos echar mano de las nuevas tecnologías, es algo que estamos impulsando en la región, desde las universidades hasta otras organizaciones también no gubernamentales, que podamos unir esfuerzos justamente a hablar de herramientas de prevención, ¿no? Cómo podemos modelar y anticipar estas condiciones. Para esto, claro, se requiere acumular información de la magnitud, regímenes y ocurrencia del fuego en las regiones para poderlas simular y poderlas luego atender cuando sucedan condiciones muy parecidas, ¿no? Entonces tenemos que cambiar de paradigma. Este gráfico solamente ilustra el punto que ya les mencionaba, ¿no? Esto es solamente un gráfico didáctico que muestra, basado, claro, en concepciones científicas, es que basarnos solamente en atención de eventos, ¿no? Y no en la prevención, marca una brecha, ¿no? Una diferencia en lo que realmente se puede luego traducir a lo que estábamos viendo, ¿no? Cómo se va a traducir el impacto, se va a traducir en áreas quemadas, ¿no? Entonces, si nosotros más hablamos de prevención y fortalecemos esto en un sistema, vamos a tener incendios, pero vamos a tener un impacto menor de la ocurrencia de incendios, ¿no? En áreas que tal vez eh, el impacto sea menor en cuanto a comunidades, a recursos, no sé, biodiversidad, etcétera, ¿no? Si solo nos centramos en la parte de control, ¿no? Entonces ahí sí vamos a tener eventos de mayor dimensión y que realmente ahí vamos a lamentarnos de perder superficies más extensas de bosque y ecosistemas en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos que cambiar de paradigma para los próximos años. Entonces aquí como resumen, una propuesta de algunos puntos solamente de lo que se podría hacer en este transitar. Lo que estamos viendo con este escenario 2026-2027 es que vamos a tener, en resumen, una condición de podernos preparar, ¿sí? Si queremos traducir lo que hemos vivido en el 2024 con esta apertura que nos muestra en los próximos años que vamos a tener condiciones parecidas, al 2026 es abramos este espacio, aprovechemos este tiempo que probablemente vamos a tener menos incidencia del fuego, a podernos organizar, poder planificar para tener ya las herramientas y organizaciones más establecidas para atender los posibles impactos arriba del 2027, ¿no? Que con todo lo que hemos visto con escenarios y modelos, vamos a tener eventos más o menos con estos ciclos, como lo mostraba Andy también, cada más o menos en promedio de 5 años vamos a tener estos eventos y nuestra región funciona más o menos de la misma condición, es decir, vamos a tener un espacio todavía, bueno, entre comillas, de calma, vamos a tener incendios, pero no tan extensos, con los cuales tenemos que aprovechar para coordinar. Entonces, uno de los puntos es fortalecer a los que están en el bosque, es decir, las comunidades y todos los actores que están involucrados en territorio, porque ahí está la fortaleza de las posibilidades de mitigar los impactos, ¿no? También la integración legal, es decir, tenemos que trabajar y se está trabajando en plataformas en nuestro país de manejo y gestión de incendios forestales, pero, por ejemplo, nosotros tenemos que transitar a lo que es realmente el manejo del fuego. Por ejemplo, en Brasil tienen normativas para poder tener quemas prescritas, es decir, bajar la carga de combustible en regiones que se sabe que se van a quemar y luego pueden conectarse a bosque que no está adecuado a las condiciones, como hemos visto. Entonces, trabajar en ese tipo de normativas que nos permitan gestionar nuestro territorio para mitigar los impactos que ya hemos tenido en años anteriores. La otra fortaleza, y por eso me parece muy interesante que hemos tenido aquí a Anne, por ejemplo, de Brasil, es que tenemos que ver estos mecanismos. Lo estamos haciendo tal vez a nivel más técnico, pero a nivel de gobernaciones y la parte legislativa es cómo se pueden coordinar estos eventos que se van a dar
en territorios transfronterizos, también lo mencionaba Galia, ¿no es cierto? Los incendios se han dado justamente en esta extensión que tenemos de conexión con otros países. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar en estos lugares que sabemos que es un nexo, una conexión para fortalecernos, porque sabemos que algunos otros países están evolucionados en otros temas y cómo podemos nosotros aprovecharlos para poderlos aplicar en nuestro territorio y todo ese conocimiento realmente se plasme en medidas de prevención más efectivas, ¿no? Entonces les agradezco mucho su atención y gracias nuevamente por el espacio. Muchísimas gracias, Armando. Sabina, pasamos rápidamente a las preguntas. Ok, perfeito, Galho. Eu vi aqui no nosso chat que nós temos 3 perguntas. Então, a Judith Portia pergunta: como se calcula a distância dos corta-fogos nos planos prediais? Né? Já vou fazer as 3 de uma vez e peço que os nossos palestrantes vão anotando para ver quem que vai responder. O Rolando Aguilar fez uma pergunta para o Abel Castilho, porque ele fala da ABT. Então, ele pergunta: ABT, por que autorizam queimadas em época de seca, sabendo que as chamas vão passar a outros prédios? Isso leva a mais áreas queimadas. E, por fim, uma pergunta. Ah, já surgiram mais perguntas. Uma pergunta do Ricardo Espada, onde ele se apresenta e pergunta para o Dr. Huascar, da FCBC, se podia indicar uma metodologia de valoração que eles usaram para poder determinar o impacto econômico nos fatores financeiros, culturais e naturais nas 60 comunidades da Tiquitania. Eu acho que eu vou começar com essas 3 para depois passar para as outras. Eu também acho, não sei se a gente vai ter tempo para tudo isso, mas se pudermos iniciar com essas 3, eu agradeço. Nossos palestrantes, por favor. As perguntas estão no chat, só para vocês saberem também. Y si no hay tiempo, les invitamos para comunicarse con nuestros panelistas para profundizar en los temas. Não sei se o Abel gostaria de iniciar, Abel. Ou o Armando Huascar também, que tem pergunta específica para ele. Tal vez, si Abel no está, puede ser Huáscar sobre la metodología. Sim. Ya, indicar simplemente, sí, es un estudio muy especializado. Yo con gusto puedo compartir a la persona interesada el estudio en extenso, pero que básicamente consideró, y aquí vale mencionar, un estudio cualitativo previo que fue desarrollado por APASA en el 2019 y que lo impulsó la gobernación de Santa Cruz. Entonces, el estudio económico tomó como referencia base esa indagación cualitativa y que luego aplicó metodologías económicas para estimar los datos que les compartí. Pero reitero, con gusto puedo compartir ese estudio a la persona interesada. Muito bem, Huascar, obrigada. Eu estou vendo que tem várias perguntas aqui destinadas ao Abel. Não sei se ele está nos escutando agora, se poderia ou não responder. Mas, Gália, eu acho que, dado o adiantar da hora, eu acho que a gente podia passar para o fechamento, né? Então, passo a palavra a você. Positivo. Respecto al tema de los permisos de quemas en Bolivia, ese es un tema muy discutido y tiene que ver básicamente con lo que se habló en este webinar sobre las falencias en el tema de aplicación de normativas, ¿no? Que deben ser corregidas. Entonces, debido al tema de la falta de tiempo, creo que vamos cerrando y básicamente agradecerles por su presencia, tanto a los panelistas como a la audiencia y también a nuestras auspiciantes de la Universidad de Florida, del proyecto de Power of Connections. Dejarlos con unas últimas palabras como take home message, ¿no? Como el mensaje para llevar a casa.
de que este webinar nos ha mostrado que la prevención, el manejo y el control del fuego deben ser una política de seguridad nacional. Eh, Luego, tanto debido a que el fuego no reconoce fronteras, es clave fortalecer la cooperación transfronteriza. Y con ese mensaje les agradecemos su presencia y estamos a disposición para cualquier pregunta y discusión por todo, de parte de todos nosotros. Muchísimas gracias. Te paso, Vanessa, primero a Sabina para decir sus últimas palabras y luego Vanessa. Gracias. Tá, obrigada, Gália. Não, eu agradeço a oportunidade e fico também com essa perspectiva da cooperação transfronteiriça, né? Para tudo que é ligado ao meio ambiente, a gente precisa, e no fogo nem se fala. Então, obrigada a todos. Vanessa. Gracias por la organización de este evento, bastante interesante y importante hablar de esto en estos meses, ya a puertas de la temporada seca, ¿no? Y gracias a Armando, a Abel, a Huáscar, a Ani por conectarse y por compartir sus experiencias, lo que saben sobre el manejo del fuego en las zonas donde ellos trabajan. Muchas gracias y a todos, pues estén chequeando las noticias del proyecto Poder de las Conexiones porque seguimos con esta ronda de webinarios y pues quizás haya otro que les interese en el futuro. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.